Salto. Luigi Mangione sostiene su inocencia, aunque con matices en el escenario judicial al que se enfrenta en los Estados Unidos por el presunto asesinato premeditado del CEO de una de las principales aseguradoras de los Estados Unidos hace ya 4 meses. Mangione se enfrenta ahora a cargos federales, estatales también. En cuanto a los primeros procedentes de la acusación, en Nueva York, el asesinato con arma de fuego que podría llevarle a ser uno de los primeros condenados a la pena capital de la nueva era de Donald Trump. Así lo ha solicitado al menos la fiscal general Pamela Bondi. Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. El asesinato de Brian Thompson por Luigi Mangione, un hombre inocente y padre de 2 niños pequeños, fue un asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos. Después de una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte en este caso, mientras llevamos a cabo la agenda del presidente Trump para detener el crimen violento y hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo. Obviamente no apruebo el asesinato, no apruebo la violencia, no quiero vivir en una sociedad del ojo por ojo, pero sí creo que en esta situación, cuando hay violencia sistémica procedente de instituciones como la sanidad privatizada, no hay alternativa viable cuando los políticos no responden, cuando la ley no responde. Visto lo visto, voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy para hablar de esta petición que se ha hecho en los Estados Unidos. Aquí en Ángulo me acompañan en Estados Unidos a Bárbara Llanes, le voy a dar la bienvenida, ex fiscal federal de Estados Unidos y también abogada penalista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y también me acompaña en Estados Unidos Rick Díaz, criminólogo, policía, detective retirado en Miami-Dade. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rick. Feliz tarde a todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar con el criterio de los dos. Empiezo con usted, exfiscal federal de los Estados Unidos, Bárbara Llanes. Hemos escuchado a Pam Bondi, que ha dicho que su decisión, la decisión de pedir esta pena capital, se produjo tras una cuidadosa consideración y que estaba en línea con esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump que permite al Departamento de Justicia reanudar el uso de solicitudes de pena de muerte. Quiero saber su criterio al respecto, tal cual se ha presentado este pedido en proceso. No es sorprendente que ha anunciado Pam Bondi que van a perseguir la pena de muerte, porque desde que llegó a su puesto, el presidente anunció en pocos días que iba a tratar de llevar a cabo las sentencias y las consecuencias más fuertes para los delitos federales que pueda cometer cualquier persona. Y por supuesto, la pena de muerte es el delito más serio. En un caso como este de alto perfil, en el cual hay ciertos hechos agravantes, por ejemplo, premeditación, basado en lo que tenemos entendido de los hechos, realmente existen las condiciones para justificar solicitar la pena de muerte por parte del Departamento de Justicia. Y la pregunta sería si al fin un jurado, si esto llega a juicio, si un jurado estará de acuerdo, porque un jurado tendría que estar de acuerdo de manera unánime. Es decir, las 12 personas del jurado tendrían que estar de acuerdo en que la pena de muerte sea la consecuencia del delito del cual está acusada la persona, si es condenado de ese delito. Pero como un tema político, no me sorprende esta decisión. Gracias por esta primera intervención. Rick Díaz, le voy a dar la palabra a usted. Ha dicho el delito más serio, lo ha expresado así la exfiscal Llanes. ¿Existen condiciones en este caso de Luigi Mangione para solicitar la pena de muerte? Sí, claro. Una de las primeras órdenes ejecutivas que emitió el presidente Trump en esta administración reciente fue amplificar el universo de los delitos federales por los cuales se puede pedir la aplicación de la pena de muerte.
pero previo a eso ya existía para casos como este. Lo interesante es que habían 40 personas en el país entero que estaban bajo sentencias de pena de muerte, pero 37 de ellos fueron conmutados por el presidente Biden, expresidente Biden, el 24 de diciembre, dejando solamente 3. Queriendo decir que son muy escasas las ocasiones en que la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia, autoriza y persigue una pena de muerte a un ofensor de un delito federal. Pero en este caso sí, legalmente aplica y claramente con esta administración se va a aplicar, aunque en mi juicio este señor no va a ser, por lo menos durante la administración de Trump, él no va a sufrir la pena de muerte por el tema del calendario, la matemática y la demora del proceso. Es decir, cabe la posibilidad que Luigi Mangione nunca tenga pena de muerte. Así el Departamento de Justicia lo esté buscando en este momento. ¿Qué pasa, Bárbara Llanes, cuando se ha declarado inocente en ambos casos? ¿Qué significa sobre estos delitos federales a los que enfrenta, sobre este pedido que ha hecho ahora la fiscal general de los Estados Unidos? Si nos puede ampliar un poco en el contexto de este proceso legal tal cual se va llevando hasta el momento. Una de las primeras cosas que toma una de las primeras apariencias que tiene un acusado en frente de un juez es para declarar su posición con respecto al delitos de los cuales está acusado, y es muy normal que la persona se declare no culpable, y eso es lo que ha hecho Mangione. Eso no es inesperado, es lo más común y casi siempre es la posición que toma un acusado. Ahora, la pregunta es: ¿cómo va a manejar el proceso más adelante? Tendrá muchas opciones y dependerá de cómo lo maneja también el Departamento de Justicia y los abogados de Mangione. Puede que el Departamento de Justicia le ofrezca un acuerdo de culpabilidad por el cual él se declare culpable y no esté enfrentando, por ejemplo, la pena de muerte, o otras condiciones que sean favorables para Mangione. Puede que él acepte ese acuerdo de culpabilidad. Pero si él insiste en que quiere ir a juicio, que quiere tener su día en corte y que es inocente, entonces el proceso nos llevará hasta un juicio. Como se había comentado, eso puede demorar años, sobre todo en un caso en el cual el acusado enfrenta la pena de muerte, porque hay muchas protecciones y muchos procesos por el cual tiene que pasar ese tipo de caso. Pero una vez que llegue al juicio, el acusado, si insiste en su inocencia, entonces pasa por todo el proceso del juicio, en el cual el gobierno tiene la obligación de demostrar que la persona es culpable más allá de la duda razonable, algo que es siempre difícil para el gobierno, pero normalmente, sobre todo en los casos federales, los preparan muy bien. Entonces también son muy difíciles para los acusados, y el jurado determinará si es culpable o no, y si el jurado determina que es culpable, entonces el jurado también tendrá que determinar si debería recibir la pena de muerte. Ahora, en esto, los fiscales federales, por ejemplo, los fiscales federales de Manhattan presentaron cargos de homicidio contra Luigi Mangione, residente de Maryland, Thompson. Lo hicieron el 14 de diciembre. En la denuncia se le acusaba de planear meticulosamente el asesinato. Los investigadores ahí decían que siguió los movimientos del señor Thompson, vigiló su hotel en los días anteriores al asesinato, después de registrarse en este sitio en donde estuvo pues hospedado este CEO de la aseguradora, y finalmente que concluyó con lo que se vio o quedó registrado en un video de seguridad. Estos serían, Bárbara, argumentos suficientes para hacer esta solicitud, también para hacer un llamado a los otros fiscales a que piensen igual o actúen igual con lo planteado por la fiscal general. Hay un proceso interno del Departamento de Justicia por el cual se presenta
los hechos de un caso y se determina si se va a tratar de implementar la pena de muerte como uno de los posibles castigos, como parte de la sentencia. Esas condiciones, esos hechos de los cuales algunos de ellos están incluidos en la denuncia, serían suficientes para que ese comité, ese grupo dentro del Departamento de Justicia y la fiscal general determinen que quieren perseguir la pena de muerte. La pregunta, como había mencionado, realmente será si el jurado determina que es suficiente, y eso es más, depende de las emociones. La verdad, depende de lo que el jurado determine que es importante, si las condiciones son lo suficientemente agravantes para justificar la pena de muerte, y eso es una decisión que se toma detrás de puertas cerradas por el jurado. Rick Díaz, usted como criminólogo, importante lo que dice la exfiscal Yanes, depende un poco de las emociones, el jurado debe determinar si es que hay argumentos a favor de esto de la pena de muerte. Pero volvamos, Bárbara Yanes, a hablar de estos argumentos sobre la pena de muerte. Como usted dice, se apela a las emociones en cierta parte, pero cuando un jurado pone sobre la balanza lo que en realidad se está planteando, en este caso la Fiscalía, ¿cuánto peso tiene el hecho de que la fiscal general de los Estados Unidos esté solicitando la pena de muerte? A criterio suyo, ¿cuánto peso podría tener esto en particular? Siempre va a ser la solicitud del gobierno. El acusado no va a pedir que la pena de muerte se aplique, por supuesto. Entonces, para que se avance con un caso y se solicite la pena de muerte, la fiscal general tiene que aprobarlo. Entonces, siempre es el caso. A pesar de eso, no siempre se determina que es la pena de muerte lo adecuado. Tanto la Fiscalía como los abogados defensores van a tratar de apelarle a las emociones del jurado. La Fiscalía hablará de que esta persona, que la víctima era una víctima inocente, de su familia, del impacto que tuvo, y la defensa tendrá sus propios argumentos, entre ellos puede que apele al sentido de que estamos asumiendo, para estar claros, que es condenado. Es posible que ni siquiera sea condenado, pero si es condenado, la defensa puede presentar una serie de información sobre su niñez o otros, su condición emocional, su filosofía, una serie de cosas que puede presentar, o sea, la buena persona que ha sido en su comunidad, ¿no? Y puede presentar todo ese tipo de información para tratar de conseguir que el jurado determine que la pena de muerte no se le debería aplicar al condenado. Rick Díaz, algo que acotar con respecto a esto, usted como criminólogo, lo que se dice, ¿qué información, qué argumentos puede presentar en este caso la defensa de Luigi Mangione para evitar, en el caso de que trascienda o prosiga este pedido de la fiscal general sobre la pena de muerte? Bueno, el pedido en sí no se puede apelar, es un derecho absoluto unilateral por parte de la Fiscalía y ya se ha tomado esa decisión administrativamente y es una orden que viene directamente de la Casa Blanca, por lo que sabemos. Pero yo te sé cuál sería la estrategia o cuál va a ser, en mi opinión, la estrategia. Acuérdate que soy abogado de defensa después de ser policía. La defensa va a ser la siguiente, estimo. Primero, demorar para que el juicio no se celebre hasta el 2026-2027. Segundo, como dice la doctora Yanes, la defensa, la única que yo veo viable es una defensa de insanidad mental, porque la identificación del defensor está establecido. La premeditación está con evidencias circunstanciales abundantes. Tiro por la espalda. Su blanco fue claramente identificado e isolado en una calle pública. La planificación es obvio a la premeditación. Pero como dice la doctora Yanes, siempre existe la esperanza de que un juicio puede quedar con un solo voto de 12. Se anula el juicio y repetirlo y hay que ganarse 6 meses o un año más. Además, si el jurado sabe
que su condena puede resultar en una pena de muerte, no es tan difícil pensar que un miembro de 12 pueda tener un corazón blando o tierno y decir, ¿sabes qué? No lo voy a hallar culpable, no porque creo que es inocente, pero porque yo sé que le va a costar la vida. Es joven, le estoy mirando la cara. Mira lo que pasó con Nicolás Cruz, que mató a 17 muchachos a sangre fría. Lo hallaron culpable, pero el jurado dijeron nananina, porque no fue unánime, y creo que era uno o dos de los 12 que dijeron no vamos a aplicar la pena de muerte. Uno. Número dos, las apelaciones posteriores a una condena podría demorar 2 o 3 años más. ¿En qué año ya estamos nosotros? En el 2029, 2030. Trump va a estar de presidente, puede entrar un nuevo presidente y hacer ¿qué cosa? Conmutarle la sentencia. Esa para mí es la jugada de la defensa. Demorar, ir a juicio, rezar para un juicio de no culpable, sino rezar para una anulación de juicio, falta de unanimidad en veredicto, y si es hallado culpable, apelar, demorar y demorar para que una nueva administración republicano-demócrata quizás resulte en una conmutación. Miren lo que están haciendo los hermanos Menéndez en California, right? Todavía tienen la esperanza. So, la idea de que Pam Bondi está pidiendo la pena de muerte, si alguien piensa que en 2 años este muchacho va a ser enjuiciado, hallado culpable, terminar sus apelaciones y hallado la pena de muerte, eso no va a pasar. Lastimosamente, pero el sistema trabaja muy lento en estos casos. Bárbara Llanes, quiero conocer su criterio. ¿Está de acuerdo con los tiempos que menciona Rick Díaz con respecto a esto, que no va a ser tan pronto? Hablando un poco de la situación política, del tiempo que va a estar el presidente Donald Trump. ¿Qué pasa si cambia un gobierno? ¿Cuál es su criterio al respecto? Definitivamente que esto va a ser una cuestión de muchos años. Quiero comentar con respecto a la estrategia de la defensa. Se ha comentado mucho en los medios sobre algunos de los argumentos que ha presentado el público para justificar las acciones de Luigi Mangione, entre ellos que la víctima Thompson es un representante de avaricia corporativa, de maltrato de personas que están sujetas al sistema médico de los Estados Unidos, que carga con él muchas injusticias, porque muchas veces le niegan tratamientos a personas que lo necesitan para sobrevivir, entre otras cosas. Ahora, estos argumentos no justifican que se mate a una persona, el homicidio, obviamente, y legalmente, pero puede que ese tipo de sentimiento sea relevante en los argumentos que presente la defensa y que considere el jurado, como digo, cuando ellos determinan cuál va a ser el resultado y qué tipo de sentencia se le va a aplicar. Toda esa discusión toma lugar detrás de puertas cerradas y es secreta. Ahora, con respecto a los tiempos y el cambio de administración y cómo podría afectar al fin si se le aplica la pena de muerte a Mangione, asumiendo que es condenado de la pena de muerte. Bueno, como comentaba el señor Díaz, las apelaciones se pueden hacer por muchos años, una apelación tras otra, hay varias vías y estas protecciones existen con buena razón. Una persona está enfrentando la peor consecuencia y el sistema se ha desarrollado de cierta manera para asegurar que la persona realmente es culpable y que el sistema legal realmente ha funcionado bien. Aún así falla el sistema legal, el sistema de justicia. Entonces, por eso existen todas esas protecciones, pero por supuesto eso quiere decir que es un proceso muy largo. Mientras tanto, si Mangione es condenado, aunque esté apelando su condena, aunque esté apelando la pena de muerte, si se determina, si un jurado determina que eso debería aplicar, él seguiría encerrado, seguiría detenido. Es decir, no es que va a poder estar libre durante ese tiempo, sobre todo si es condenado.
Si no es condenado, obviamente tenemos otra situación y estará libre. Aunque, por supuesto, tenemos aquí diferentes casos. Está el caso federal y hay un caso estatal también en Nueva York. Entonces, aunque sea liberado, por ejemplo, en el caso federal, también puede enfrentar el caso estatal y puede estar deprivado de la libertad a causa de ese caso. Va a ser un proceso complejo y creo que va a ser difícil que Mangione se libere de todo lo que le ha caído encima. Eso en cuanto al proceso legal, a los tiempos en torno a lo político. Hemos hablado aquí en esta primera parte del programa. Voy a integrar a esta hora también a un abogado en derechos humanos. Me acompaña aquí en Ángulo. La bienvenida a Daniel Nina. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Saludos a todos en el panel. Gracias por invitarme. Usted dirá. Gracias, abogado. Quiero conocer su criterio, antes de irme al corte comercial, como introductorio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos va a pedir la pena de muerte para Luigi Mangione. ¿Qué decir al respecto? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que la pueden pedir. Yo estaba escuchando a los compañeros hablar, a compañeras y compañeros, y creo que es válido que lo puedan pedir. Existe la legislación federal que puede aplicar. Eso no hay duda. La pregunta es, presentado y un caso que se certifica como de pena de muerte, se ejecuta por vía del jurado y el juez, eso no sé, eso no lo sabemos, es especulativo en este momento. Que ellos quieren hacerlo, sí es posible. Que luego se certifique el caso y entre con todas las obligaciones que tienen los casos certificados de pena de muerte, son otra conversación, y posteriormente hay que pasar por un proceso de juicio y ver qué determina un jurado y un juez si aplican la pena de muerte o se la condonan a pena de cárcel de por vida. Así que yo creo que estamos en una etapa muy preliminar de la intención, como bien decía el compañero Luis que estaba hablando, de la intención del presidente norteamericano a través de su fiscal general de justicia, la señora Bondi, de que se aplique esto, pero también hay que ir a otras consideraciones que hay que permitir que el caso las desarrolle. Todavía no es automático. La pena de muerte estatal, la pena de muerte, los criterios de violación de ley estatal son otra conversación, pero estamos solo en la federal para propósitos de esto. Creo que es muy especulativo ahora decir. Ahora bien, hay unos factores que inciden en la conversación, que es la popularidad o el sentido benigno de los debates sobre este incidente lamentable que es un asesinato. Los asesinatos son asesinatos. No hay gente buena que muere y no hay gente mala que muere. Son seres humanos que mueren. Y uno tiene, por lo menos éticamente, me opongo a los asesinatos. Pero segundo, la justificación política del asesinato, que es la que el señor Mangione ha presentado y que tiene un grupo de adeptos. Hay que ver qué capacidad tienen ellos de influenciar los procesos legales. Ahora mismo creo que la posición es muy dividida y no está siendo favorecido de que lo traten bien, de que justifiquen. Yo no creo que ese es el debate en Estados Unidos y menos de uno desde Puerto Rico que mira lo que pasa en Estados Unidos. Creo que el debate es muy claro de que pueden certificar el caso como uno de pena de muerte y a partir de ahí ya veremos lo que pasa, pero también podrían no certificarlo y dependiendo, como bien decía el compañero, de qué negociación tenga el señor Mangione, porque podría declararse culpable por un delito menor, de asesinato, pero menor, para que no lo certifiquen y tratar de conseguir una condena de otro tipo de término. Todas esas cosas pueden pasar. Ahora mismo, lo que a mí me ha parecido interesante, sociológicamente hablando, es la actitud del acusado y las narrativas del acusado sobre lo que hizo. Eso crea un diálogo con la población y la población, yo no escucho que esté 100% diciendo es pena de muerte porque el muchacho lo hizo mal, es un desgraciado, el piloto hay que condenarlo. Creo que el pueblo americano, que son muchos pueblos, está un poco dividido en cuanto a esta posición. Y vamos a regresar justamente con eso, abogado Nina, luego de la pausa comercial. Esto de la actitud del acusado.
Vamos a volver a ahondarlo luego del corte comercial. Vamos a pagar nuestros anunciantes. Esto es Ángulo. Estamos hablando sobre la Fiscalía en Estados Unidos que ha anunciado que va a pedir la pena de muerte para Luigi Mangione. La fiscal general, Pam Bondi, ha dicho que esta decisión de solicitar la pena de muerte para Mangione, quien está acusado de asesinar a un alto ejecutivo de seguros, se ajusta también a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Volvemos luego del corte comercial. La popularidad de Luigi Mangione, dejábamos pendiente esto en el primer bloque. Hay situaciones sorprendentes a la par que indiscutibles, aunque pueda parecer mentira. Hibristofilia, así dice, existe, convive con la controvertida frase de que el fin justifica los medios, la presunción de inocencia. Justamente hay algunas personas que mantienen esta teoría, otras que repudian, dicen no puede ser nunca ni justificar el ojo por ojo, pero ciertamente lo que decía hace un momento el abogado Nina aquí en Ángulo, hablando un poco de lo que ha sido este fenómeno, este efecto mediático que se ha dado con respecto a Luigi Mangione. Usted, abogado Nina, hablaba de la actitud del acusado. ¿Qué es lo que se ha visto en las audiencias o en la presentación del acusado? Y cuando usted mencionaba también que Estados Unidos está dividido en torno a este caso que, como digo, ha sido muy mediático. Pienso que, por un lado, la actitud que él ha asumido continuamente, que es una actitud curiosa, porque no es de estoy avergonzado, no es que tengo un arrepentimiento, es como hice algo y me siento, por decir algo extraño, me siento orgulloso de lo que hice, pues ha sido consistente al punto de que hemos caricaturizado el asesinato como algo que pasa, pero no es lo importante, sino lo importante es la imagen de Mangione. Esa diferencia entre el hecho constitutivo de esta conversión, que un ser humano fue asesinado, vis a vis la imagen que yo represento, que puede ser de entretenimiento mediática o puede ser social, de movimiento social contestatario, donde yo estoy comunicando otra cosa. Ha habido un divorcio por parte de la persona de Mangione entre lo que él hizo, matar a alguien, y lo que él quiere hacer ahora durante el juicio. Esa parte me ha parecido muy curiosa, porque cualquiera viviría con arrepentimiento, con una cara compungida, nada que ver. Al punto que han caricaturizado hasta su vestimenta, que cuál es la ropa que él está utilizando, cuál es el diseñador, cuál es el modista. Toda una conversación hasta sobre algo tan irrelevante que es cómo él va vestido al proceso judicial. Por otro lado, la población entonces está, pienso yo, por lo que uno va leyendo y siguiendo, un tanto dividida, donde la gente joven justifica o no lo que ha pasado, pero lo apoya porque alguien tiene que hacer justicia ante la disparidad socioeconómica que han creado las farmacéuticas y alguien tiene que sacrificarse, y ese ha sido Mangione. Vis-a-vis la gente de unas edades más, por decir algo, más avanzadas, no necesariamente son ultramaduras, sino personas que tienen ya otra fijación, otros problemas sociales que dicen eso no se debe hacer. Y esto entonces nos lleva a un punto que es la primera parte de la intervención a través de las preguntas que usted hizo, que es, bueno, ¿cómo responder? Porque podemos reconocer los dos grupos poblacionales o el mismo Mangione, hubo un asesinato, pero ¿cuál es la solución adecuada por parte del Estado para atajar este incidente y que no tenga réplica? Porque ese es el problema. Una réplica de que vamos a empezar a asesinar a los CEO es nefasto. Yo puedo discrepar con políticas administrativas de corporaciones, pero la corporación existe y los que la dirigen también, como existimos los que nos oponemos. Todos tenemos que convivir. Por lo tanto, no puede haber un espacio para justificar lo que a mí éticamente me parece incorrecto y que coincide con el derecho, que es incorrecto. Pero la conversación siempre conmigo puede empezar en lo ético. Si yo éticamente no creo, pues me es muy difícil defender unas cosas, ¿entiendes? Así que por ahí es que yo empiezo. Claro, ese es un aspecto sociológico que usted decía y lo decía en el primer bloque. Bárbara Yanez, usted como exfiscal federal de Estados Unidos, abogada penalista también, ¿qué acotar con respecto a esta figura particular que se presenta en el caso de Luigi Mangione? ¿Está de acuerdo con lo que ha expresado Daniel Nina, también sobre cómo se está manejando esto a nivel de conversación, de debate dentro de la población estadounidense?
Sí, estoy de acuerdo. O sea, desde el aspecto sociológico, la manera en que se ha desarrollado la narrativa es muy diferente a lo que normalmente vemos, ¿no? O sea, normalmente alguien está acusado de un delito, de un crimen, de un asesinato de una persona, por lo que tenemos entendido, inocente, y el público generalmente está de acuerdo con que debe recibir un castigo y que está mal hecho moralmente. No es algo que se debería permitir en nuestra sociedad. Pero la reacción del pueblo del público ha sido un poquito más gris. Es decir, han entrado narrativas que parecen justificar este tipo de conducta como algo que es apropiado porque Thompson, la víctima, era un representante de la desigualdad, del abuso del sistema por parte de las corporaciones. Y que, por otro lado, Mangione, en cierto sentido, estaba defendiendo al público, que son víctimas de ese abuso. Como fiscal, una de las cosas que estoy segura que la fiscalía hará si este caso llega a juicio, es tratar de prevenir que ese tipo de argumento forme parte del juicio en ninguna manera. O sea, no vas a querer, como fiscal, que ese tipo de argumento se presente, ni siquiera que se sugiera. Y para eso la Fiscalía puede someter ciertas mociones para tratar de prevenir estos tipos de argumentos. Y lo que la Fiscalía diría es que esos argumentos no tienen nada que ver con la ley que tiene que aplicar el jurado. Es decir, la ley es que uno no puede asesinar a otra persona, a no ser que es, o sea, un acto de defensa, ¿no? En algunas circunstancias. Pero la ley no permite esto, y no deberían haber argumentos justificando esta conducta. Ahora, por parte del equipo de abogados defensores, puede que digan que hay ciertos elementos que tienen que entender el jurado, o sea, cierto contexto. Y depende de la defensa que presente los abogados defensores, si es una defensa de que Mangione no tenía el estado mental para apreciar la seriedad de sus acciones, que estaba en un punto en el cual estaba actuando bajo una condición mental que lo prevenía, que prevenía que él moralmente sea culpable del asesinato. Pueden tratar de presentar esos tipos de argumentos, y decirle al juez o la jueza que pues deberían poder hacer eso como parte de la defensa. Es el derecho del acusado presentar todo tipo de argumentos. Yo me imagino que un juez que esté manteniendo este juicio, que esté determinando cómo se va a manejar el juicio, no va a permitir muchos de estos argumentos que podrían presentarse, que ahora se están presentando en las noticias, en los medios, en el público. Yo creo que un juez generalmente va a decir que esos argumentos no se pueden presentar en la corte porque no son relevantes a la ley y los hechos que son para el jurado. Voy a volver con usted enseguida, abogada Yanes. Antes quiero darle la palabra a Rick Díaz para ya concluir esta idea sobre lo planteado aquí por Daniel Nina en cuanto a lo que ha sido mediático, en cuanto a la actitud que ha tenido Luigi Mangione una vez que se presenta ante el público, y todo este hecho consecutivo, hablando desde la ropa hasta seguidores que han creado fondos para incluso defenderlo. ¿Qué decir al respecto? Eso es interesante. Muchas personas dirían que es hasta triste ver que personas, habiendo visto lo horrorífico que fue el asesinato, quieran donar dinero para que este muchacho pueda lucir como en la página frontal de Gentleman's Quarterly, ¿no? Pero en este país, lo bonito de eso es que en este país las personas pueden hacer sus pensamientos como quieran, pueden expresarse como quieran. Y eso es lo que nos hace ser un país muy fuerte, y el debate es muy sano en estos temas. Pero yo creo que no podemos desenfocarnos del propósito de la pena de muerte, que es para castigar a las personas
de los delitos más atroces en el mundo o en este país a nivel federal y estatal, y uno es obviamente un homicidio premeditado como el que acabamos de ver en este caso. Y para mí no tanto que tiene que ver que el hombre fue el jefe de United Healthcare o que fue un CEO. Hubiera sido más valioso la muerte si hubiera sido una persona que trabajó en una gasolinera, right? Lo importante de la pena de muerte para este caso es que precisamente porque fue un jefe de una compañía multinacional muy grande, obviamente, o aparentemente, para mí obvio, de que este muchacho tuvo algún problema con algún reclamo de seguro, right? Médico, accidente de carro, quién sabe qué, y se trastornó mentalmente y pensó, no creo que es suficiente trastorno mental para una defensa a la acusación, ojo, pero se enloqueció y tomó la justicia en sus manos y hizo lo que no se puede permitir. Tenemos que entender una cosa que no hemos hablado, o creo que no hemos hablado en esta discusión. La pena de muerte no solamente es para los homicidios y para otros crímenes que son atroces y que son al más alto nivel capital en nuestra ley de jurisprudencia penal, sino que también tiene un propósito disuasivo. ¿Okay? Eso quiere decir que otros muchachos y muchachas y adultos jóvenes tienen que saber que no solamente te van a arrestar cuando hay evidencia suficiente para acusar de un crimen agravante, pero así sea estatal o federal, cabe la posibilidad que vas a confrontar la pena de muerte. No todos los estados tienen la pena de muerte. New York, interesantemente, no lo tiene. So, en teoría, ¿qué podría pasar? Este muchacho va a juicio. Tiene que haber 10 de las 12 personas, no es unánime, es mayoría de 10-2, tienen que decir pena de muerte. Para mí, eso no va a pasar en New York. Si los abogados saben seleccionar un buen jurado, yo creo que es más probable que no, que más de 10 o más personas no van a decir que sí. Ojalá, como padre que soy y ser humano, ojalá que no. Pero si el muchacho no le recomienda la pena de muerte, el juez o la juez no puede sobrellevar esa decisión del jurado. Ojo. Y segundo, el muchacho podría ir a un segundo juicio en New York, en la Corte Estatal, donde no existe la pena de muerte y dos cadenas perpetuas. El muchacho tiene que morir, volver a nacer, volver a ser adulto para cumplir la segunda sentencia. Para mí, desafortunadamente, siendo el realista que soy, pienso que va a ir a juicio, que va a ser hallado culpable, que la recomendación no va a ser la imposición de la pena de muerte. Si es, él va a demorar esto hasta una nueva administración y tratar de conmutar la sentencia. Y la justicia, que muchas personas se sienten cómodos y felices hoy con el dictamen de Pam Bondi, que vamos a pedir la pena de muerte. Aún queda mucha tela por cortar y años por pasar para ver ese momento. Rick, vamos a quedarnos hasta ahí muy brevemente. Antes de irme a la pausa comercial, quiero la reflexión de Bárbara. Justamente la defensa de Luigi Mangione, habíamos dicho hace un momento, ya ha respondido una vez que se publicó la petición de la fiscal general. Al buscar la pena capital para Luigi Mangione, el Departamento de Justicia ha pasado de lo disfuncional a lo bárbaro, decía la abogada de Mangione en un comunicado. Bárbara, brevemente, antes de irme al corte comercial, de acuerdo a la experiencia, ¿la pena de muerte realmente sirve como un disuasivo para los delitos más graves? Esa es la gran pregunta. Ese es uno de los grandes argumentos que presenta la Fiscalía, por supuesto, cuando pide la pena de muerte. Y este anuncio, más que nada, es para eso, ¿no? Es para tener un impacto disuasivo, para demostrar la fuerza del gobierno de Trump contra los crímenes serios. Pero, o sea, del día a día y psicológicamente, si una persona va a cometer un asesinato, si va a asesinar a otra persona, no sé qué tanto va a impedir que lo haga el hecho de que existe la posibilidad de la pena de muerte. Si lo va a hacer, ya hay una serie de condiciones que ha causado eso, y no creo que eso sea el hecho o la realidad que afecte la decisión de una persona que ya está considerando cometer ese tipo de delito tan serio. Me voy a una pausa comercial, vuelvo con la respuesta de Daniel Nina con respecto a esto y de Rick Díaz muy brevemente luego del corte.
Seguimos. La pregunta planteada hace un momento a la exfiscal federal de Estados Unidos se la reiteró a Daniel Nina, abogado en derechos humanos. De acuerdo a la experiencia, la pena de muerte realmente sirve como un disuasivo para los delitos más graves. Un minuto para su respuesta, Daniel, luego le doy la palabra a Rick Díaz. Adelante. No creo que es medible, porque en la medida que siguen aplicando la pena de muerte, quiere decir que hay convicciones y la aplican y muere una persona y muere el próximo y muere el próximo. Es decir, que no podemos decir que la población dejó de cometer un delito ante la adversidad de enfrentarse a la pena de muerte. Sí me parece más disuasivo lo que ha hecho el presidente Trump, conjugar con la idea de que si usted se porta mal en Estados Unidos, como los que vandalizaron los carros de Tesla, los envío a la cárcel de El Salvador de Bukele. Y eso aparentemente, porque me quedo en vida en una cárcel en unas condiciones con violaciones de debido proceso de ley que nadie sabe por qué, que sí causa terror. Así que la pena de muerte como disuasivo es un indicador muy difícil de medir porque se sigue aplicando, y en la medida que no se detiene la actividad criminal que implica pena de muerte, pues quiere decir que a la gente le da igual. Pero lo que se está haciendo en estos días por parte de la administración de Trump, eso sí me parece que es más de terror. La sugerencia de que van a enviar a ciudadanos americanos a extinguir su pena en El Salvador con unas condiciones carcelarias que son de un régimen de terror. Gracias, abogado Nina. Para darle la oportunidad también a Rick Díaz, adelante su reflexión sobre la misma pregunta en un minuto. Sí, muy breve. Son los estudios que yo he analizado de la Universidad de New York y Columbia y otros estudios por el Departamento de Justicia indican, como dice el señor Nina, de que es muy difícil medir la eficacia de si hay un efecto disuasivo en la pena de muerte. Y las indicaciones son de que en casos de homicidio, no. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo, sentencias mínimas mandatorias en casos de narcotráfico y lo demás, sí. Pero si estamos hablando solamente en el universo de los casos de homicidio, las indicaciones que hay, y es muy difícil medir, pero parece que todas las autoridades y los catedráticos, por decir así, comparten con alguna pequeña margen de diferencia de que el efecto disuasivo de la pena de muerte no es tanto como uno quisiera ver. Vamos aquí a un corte comercial, regresamos enseguida. Esto es Ángulo. Departamento de Justicia de Estados Unidos pide la pena de muerte para Luigi Mangione. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy a propósito de este debate. Bárbara Llanes, ex fiscal federal de los Estados Unidos, abogada penalista, gracias por haber estado con nosotros. A Rick Díaz, criminólogo, policía, detective retirado en Miami-Dade. Y a Daniel Nina, abogado y defensor de los derechos humanos. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth El Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.